Genial. Entonces vamos a ver métricas. Primero repasando algunos conceptos estadísticos. Dentro de esos conceptos estadísticos, primero vamos a hablar de las medidas de tendencia central. Y acá tengo un concepto. Si por favor alguien fuera tan amable de poder hacer una lectura. Genial, muchas gracias. Ok, dejémosle el concepto ahí. Vamos a ver. Ahora, una medida, la medida de tendencia central, que todos conocemos, todos recordamos, es la media aritmética, ¿no? La media aritmética, y todos recordarán su fórmula de cálculo, ¿no? Es la sumatoria de todos los datos dividido entre el total de los datos. Ahora, cuando nosotros decimos una medida de tendencia central, me voy a permitir escribir y hacer una... Por ejemplo, si hablamos de notas de un estudiante X que tenga en un examen una nota de 100 y en otro examen una nota de 60, y nosotros queremos sacar un promedio, ¿no? Un promedio, ¿qué hacemos? Básicamente lo que hacemos es sumar el 100 más el 60 y eso me daría 160 entre 2, lo cual sería igual a ¿qué, señores? 80 puntos. Entonces, vean ustedes que, como acá lo dice perfectamente, son valores intermedios. O sea, está una medida de tendencia central, quiere decir que el valor se ubica entre dos valores. Entonces, el 80 estaría acá en el centro. Por eso se le llama medida de tendencia central. El primer exponente de esas métricas es la media aritmética, ¿no? Que dentro de sus ventajas es que todos la conocemos, pero así como tiene ventajas, también tiene desventajas. A ver, veamos cuáles son sus ventajas y cuáles son sus desventajas. Primero vamos a ver la parte conceptual y luego vamos a ver los ejemplos en Excel. Fácil de calcular, fácil de interpretar. Creo que todos estamos de acuerdo con estos conceptos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las principales desventajas? Es sensible a valores extremos y asume que cada dato tiene la misma importancia. A ver, si nosotros tenemos un conjunto de datos, tenemos 2, 3, 4. Fíjense que no tenemos mucha dispersión entre los datos. Si aparece un número, como por ejemplo el 20, dentro de mi serie de datos, cuando calculo el promedio se va a inclinar a este 20, se va a sesgar a este 20. A eso se refiere con sensible a valores extremos. ¿Se entiende por qué es una desventaja, señores, hasta aquí? Genial, genial, perfecto. Ahora bien, asume que cada dato tiene la misma importancia. Asume que cada dato tiene la misma importancia. Miren qué interesante. Y aquí voy a hacer, por ejemplo, un ejemplo bien sencillo, en algunas universidades, por ejemplo, si tiene usted 3 materias, la materia A, la materia B y la materia C, en un semestre cualquiera, tiene 60, 80 y 100. ¿Sí? Y
nosotros hacemos una sumatoria. ¿Me ayudan con una sumatoria? ¿Cuánto sería la sumatoria? 240. Genial. Y queremos nosotros sacar un promedio, que es 240 dividido entre 3. ¿Me ayudan con la operación? Genial, 80. Ahora, ¿qué notaron cuando he hecho esta operación? Estoy asumiendo que cada dato tiene la misma importancia. Estoy asumiendo que cada dato tiene la misma importancia. Es decir, que la materia A tiene la misma importancia que la materia B y la materia C. A esto se le denomina promedio simple. Pero sin embargo, en otros lugares no es así. Existen materias que tienen más importancia que otras. Y por ejemplo, se utilizan los créditos que tiene una materia para asignar la importancia. Por ejemplo, la materia A puede tener 4 créditos, la materia B puede tener un crédito y la materia C puede tener 7 créditos. Entonces, la materia que tiene más crédito tiene una mayor importancia. ¿Se entiende la lógica? Genial, genial. Entonces, el promedio simple, que es el que conocemos, tiene esa principal desventaja que asume que cada dato tiene la misma importancia. Y en el ámbito financiero eso no ocurre. Tengo que considerar el valor de la variable, pero también tengo que considerar el peso específico que tiene cada variable, señores. Entonces, es en ese sentido que existe un mejor indicador que el promedio simple, y es el que nosotros vamos a usar y se utiliza bastante en el sistema financiero, el cual es la media ponderada. La media ponderada, fíjense, acá tenemos un concepto que les voy a solicitar que por favor alguien fuera tan amable de leerlo para todos. Genial. Fíjense que se establece un nuevo concepto. El concepto fundamental es que ahora cada variable tiene un peso o importancia diferente. Tiene un peso o importancia diferente. Y acá tenemos la fórmula. Esta es la fórmula estadística. Pero sin embargo, voy a hacer un ejemplo terriblemente sencillo para ilustrar este tema. Entonces voy a dibujar un balance general. Y en este balance general, eh, en el lado derecho, en finanzas le llamamos este lado financiamiento. Una empresa se puede financiar a través de deuda o a través de recursos propios que le vamos a llamar equity. Ahora, una empresa define la estructura de capital, es decir, una empresa decide cuánto va a utilizar de deuda y cuánto va a utilizar de patrimonio. Para hacerlo interesante el ejemplo, voy a asumir que la deuda representa un 40% de la estructura de financiamiento y el equity represente un 60%. Entonces, a eso se denomina en el ámbito financiero estructura de capital de una empresa. Estructura de capital de una empresa. Ahora, cada fuente de financiamiento tiene un costo asociado. Tiene un costo asociado. El banco, cuando nos otorga el dinero, nos cobra una tasa. Esa tasa es la tasa activa. Vamos a asumir que nos cobre un 10%. Es el costo de la deuda. Y el inversionista, el que pone el capital, yo le pregunto a ustedes,
¿exigirá un rendimiento o nos dará el dinero así, hagan lo que ustedes quieran? Totalmente correcto. Ahora, ese rendimiento está por encima o por debajo del costo de la deuda. Esa es mi pregunta. Totalmente correcto, por encima, claro que sí. Y la justificación, pues, es sensible, sencilla y básica, ¿no? A ver, vamos a explicarlo primero desde el punto de vista del, del estado de resultado. Por ejemplo, cuando usted ve un estado de resultado, tenemos la torta, que son las ventas. ¿Qué hacemos con las ventas? Cubrimos el costo, pagamos los gastos operativos, pagamos los intereses, le damos la parte que le corresponde al Estado vía impuesto, y lo que sobra de la torta, ¿para quién es? Para el dueño. Entonces, si lo ponemos en una fila, el dueño está al final, y como tal final, él está asumiendo un mayor nivel de riesgo. Y como asume un mayor nivel de riesgo, entonces él pide que se lo premie por asumir ese nivel de riesgo. Ese premio, ese premio que él pide por asumir ese riesgo, ese premio se llama rentabilidad, señores. O sea, él pide que se lo premie con rentabilidad. Entonces, a esa rentabilidad nosotros le vamos a llamar K sub E. Solo para este ejemplo voy a asumir un 20%. ¿Ya? Es una forma de entenderlo. La otra es, piense, cuando un banco otorga un crédito, y eso lo han visto con mi anterior colega, el banco espera recuperarlo. O sea, cuando el banco otorga un crédito, espera recuperarlo. Y en ese sentido se protege, se cobertura frente a la probabilidad de que el cliente entre en impago. Entonces, en ese sentido me pide garantías, me pide un garante, depende de la tecnología crediticia del banco, obviamente marcado en la regulación de la ASFI. Entonces, la norma está hecha, la norma está hecha para que si los bancos la cumplen, la probabilidad de que un cliente entre en impago sea pequeña. Entonces, fíjense, el banco se protege. En el peor de los casos, recupera la garantía. Pero sin embargo, el que pone el capital lo puede perder todo. En ese sentido, está corriendo mayor riesgo y como corre un mayor nivel de riesgo, pues exige un mayor nivel de rentabilidad. ¿Estamos con el concepto hasta aquí? Genial. Entonces, para toda empresa requiere conocer hoy cuánto me cuesta el financiamiento. ¿Cuánto me cuesta el financiamiento? Y nosotros podíamos calcular un promedio simple, ¿no? O sea, un promedio simple, decir, ok, tu costo es fácil, tenemos el costo de las dos fuentes de financiamiento, sumamos 0,10 más 0,20 y hacemos una división entre 2 y el costo promedio, estaríamos hablando de un 15%, ¿no, señores? ¿Correcto? Pero sin embargo, ese promedio está asumiendo un hecho nefasto en finanzas. Está asumiendo que cada fuente de financiamiento tiene la misma importancia. Y aquí claramente se puede evidenciar que eso no es correcto, ¿no, señores? Perfecto. Entonces ahí viene el concepto de la media ponderada, que aquí tiene una fórmula, esta es la estadística, pero vamos a acudir a la fórmula financiera que me parece más sencillo. Y seguramente me van a entender ustedes. Un promedio ponderado, ¿a qué es igual? Es igual al peso de cada variable, al peso que tiene la variable. En este caso, la sumatoria de los pesos tiene que dar 1. Fíjese, 40 más 60 da 1. El peso de la deuda es 0,40 por el dato de la variable, que sería 0,10 más
el peso de la otra variable, que sería 0,60, por el valor de la variable, 0,20. Si alguien fuera tan amable y me ayuda con los cálculos, ¿cuánto varía el promedio ponderado? ¿Alguien está haciendo los cálculos en su calculadora? Por favor. O con el celular, ya a esta altura no usamos calculadora, ¿no? 16%. Por favor, verifican. Genial, genial. Entonces, tenemos que el costo promedio ponderado de capital, es de 16%. Entonces, el financiamiento tiene un costo de 16%. Entonces, este 16% es más representativo que este promedio simple, porque este promedio ponderado está reconociendo el peso específico de cada fuente de financiamiento. Es en ese sentido que lo que nosotros más utilizamos son promedios ponderados. ¿Estamos, señores, hasta aquí? ¿Se entiende? Genial, genial, genial. Ahora, antes de ir a la parte práctica, vamos a hacer dos casos bien didácticos, y para que se entienda los casos que voy a explicar, primero tenemos que entender la diferencia del modelo de negocio de un banco versus el modelo de negocio de una empresa eh, comercial. Y para eso voy a ocupar esta lámina para poder explicarle el modelo de negocio de una empresa comercial, industrial, de servicios, algo que usted conoce, y con esa realidad que usted conoce, voy a aterrizar con el modelo de negocio de un banco, y créanme que con esta explicación va a ser amigable entender los casos que vienen más adelante, porque ya vamos a entrar a la aplicación. La media aritmética simple y la ponderada son los indicadores más utilizados en el sistema financiero, sobre todo la media ponderada. Y bueno, ahorita se lo menciono, pero obviamente lo voy a aterrizar con ejemplos para que usted entienda la importancia que tienen estos indicadores. A ver, veamos un balance de una entidad, de una empresa comercial, de servicio. Entonces, básicamente el balance me muestra desde el punto de vista financiero la estructura de inversión y financiamiento de una empresa. Una empresa, básicamente el activo se encuentra dividido en dos grandes grupos, que es el activo corriente y el activo no corriente. Depende de la estructura, nosotros nos podemos dar cuenta de qué tipo de empresa es, ¿no? Entonces, nosotros en finanzas a esto le llamamos inversión. Esto es una inversión. De ahora en adelante se va a llamar inversión. Entonces, al activo corriente le llamamos inversión de corto plazo, y al activo no corriente le llamamos inversión de largo plazo. Por ejemplo, una empresa de servicio como la Universidad NUR, ¿dónde concentran más sus activos? ¿En el corto plazo o en el largo plazo? Señores.
¿Cuál creen que es el principal activo de la Universidad NUR? Es pertinente su duda, totalmente correcto. La pregunta es, ¿de dónde vienen los flujos? Bueno, los flujos vienen de los estudiantes, ¿no? Pero más allá de los estudiantes viene del prestigio, ¿no? Cuando si quisiéramos comprar la NUR, no nos interesaría quizás sus activos, ¿no? Nos interesaría su prestigio, porque el prestigio trae estudiantes, ¿correcto? Pero en este caso sería lo tangible, ¿no es cierto? Estaríamos hablando, al ver el tema del balance, estaríamos hablando que el principal activo serían las instalaciones. Ahora, en una empresa comercial, quizás el principal activo generalmente es el inventario, es decir, el activo corriente. En una empresa industrial, la mayor parte de sus inversiones se concentra en el activo no corriente. En una empresa comercial, la mayor parte se encuentra en el activo corriente. Entonces, al ver nosotros cómo está compuesta la estructura de financiamiento, podemos identificar qué tipo de empresa es. ¿Estamos hasta ahí, señores? ¿Se entiende? Correcto. Repito nuevamente, la pregunta es, ¿dónde concentra sus inversiones una empresa comercial? Y quiero que piensen en la última tienda que han visitado. Generalmente las tiendas son en alquiler, ¿no es cierto? Activo no corriente. En este caso sería solamente muebles y enseres, la garantía, pero el principal activo es lo visual, son las prendas que ustedes ven. Entonces, esas prendas se encuentran registradas en el inventario, es decir, el activo corriente. Entonces, la pregunta central es, ¿dónde la empresa concentra sus inversiones? Una empresa comercial, su inversión se encuentra concentrada mayormente en el inventario, porque es la fuente generadora de riqueza. Sin embargo, una empresa de servicio como una universidad, o sea, obviamente esto no es una regla general, ¿no? Pero generalmente las universidades, si vemos su principal activo, se van a dar cuenta que es la infraestructura, es el principal activo que representa un mayor valor monetario. Sin embargo, una empresa industrial como Fino o antes ADMSAO, antes que Fino compra ADMSAO, el principal activo, ¿qué son? Son los terrenos, maquinaria, las instalaciones. Es decir, este tipo de empresa concentra la mayor parte de sus inversiones en el activo no corriente. ¿Quedó claro ese concepto para todos? Genial. Ahora, algo central aquí es que de la inversión que una empresa hace, espera siempre obtener una rentabilidad. Y acá quiero que piensen en la rentabilidad como un número porcentual. O sea, hacemos una inversión esperando una rentabilidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos? Genial, genial. Ahora bien, si tenemos una inversión, es lógico pensar que se requiere un financiamiento, o sea, de algún lugar tiene que venir el dinero. Y el lado derecho lo podemos dividir en los siguientes grupos, ¿no? Tenemos el pasivo corriente, que son las obligaciones a corto plazo de una empresa, y tenemos el pasivo no corriente, que son las obligaciones a largo plazo, y tenemos el patrimonio, que básicamente es el aporte de los socios. Ahora bien, cada fuente de financiamiento tiene un costo asociado. Entonces, a este lado, al lado derecho, en cualquier empresa, nosotros en el mundo financiero
bautizamos con el nombre de financiamiento. Financiamiento. Ahora, si la inversión nos genera una rentabilidad, el financiamiento, ¿qué nos genera? Correcto, que se lo podemos representar como un costo, ¿no es cierto? Cada fuente de financiamiento tiene un costo asociado. O sea, el financiamiento no es gratis. El financiamiento no es gratis, tiene un costo asociado. Entonces, para que un modelo de negocio funcione, la rentabilidad de la inversión tiene que superar el costo de las fuentes de financiamiento. ¿Estamos hasta ahí, señores? Genial. Y con base a esta estructura bien sencilla, nosotros podemos llegar a un análisis bien básico, pero nos va a servir bastante para entender la diferencia entre una empresa y un banco. Acá podemos notar que el activo corriente supera al pasivo corriente. ¿Estamos de acuerdo con esa analogía? Correcto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la empresa es líquida, ¿no? Es líquida. Esta estructura nos muestra una empresa líquida. Es una empresa que puede cubrir sus obligaciones a corto plazo sin problemas. Primer mensaje. Un segundo mensaje que me da esta estructura es que si nosotros vemos por el lado de la deuda y por el lado del equity, claramente podemos observar que la deuda supera al equity. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí. Si ustedes ven desde el punto de vista gráfico, al pasivo corriente más el pasivo no corriente le llamamos deuda. ¿Correcto? Y se puede evidenciar que la deuda, en términos proporcionales, está por encima del equity, que es el patrimonio. ¿Es correcto eso? Genial. Entonces, estamos viendo que la deuda, no sé cómo lo ven ustedes en sus hogares, pero está superando el 50%, ¿no es cierto? Genial. ¿Qué opinión les merece a ustedes el hecho de que el nivel de deuda supere el 50%, ¿no? Eso vendría a ser algo negativo, positivo, malo, bueno. ¿Qué me dicen? Genial. Aterrizando la idea de su colega, él lo está viendo desde el punto de vista del costo, ¿no? Porque en una lámina anterior hemos visto que la fuente más barata es la externa. ¿Es correcto su apreciación en esos términos? Genial. Entonces, cuando definimos la estructura de capital, o sea, la estructura de financiamiento de cualquier empresa, entonces siempre buscamos financiamiento barato. Y en ese sentido, el banco es más barato que el inversionista, porque el inversionista asume más riesgo y por lo tanto pide más premio. Entonces, en esa lógica, toda empresa va a buscar estirar el chicle lo más que pueda. Ahora la pregunta es, ¿y cuál es el nivel de deuda óptimo, no? En ese sentido, existen respuestas salomónicas.
¿Sí? No sé si a ustedes se les ha ocurrido responder de esta manera. 50-50. ¿No? Esa es una respuesta salomónica, mitad y mitad. Pero sin embargo, en ese sentido no hay respuestas absolutas. Todo es relativo. La empresa debe tener el nivel de deuda, y esto no es algo que creación mía. Esto lo manifestaron Modigliani y Miller, los que hablaron de la estructura de capital en el 56. Ellos, si bien no desarrollaron una fórmula matemática, pero Modigliani y Miller nos dijeron lo siguiente. Una empresa debe tener la deuda. Escuchen bien, debes aumentar tu nivel de deuda hasta que la deuda no comprometa tus operaciones. En otras palabras, ¿cuándo la deuda no compromete mis operaciones? Cuando llega fin de mes y yo pago servicios básicos, sueldo y salario, pago el personal, pago al banco, sin problemas. Cuando la deuda compromete mis operaciones, cuando llega fin de mes y yo tengo que decidir a quién le pago primero. Y generalmente las empresas deciden pagarle pues al banco. ¿Estamos de acuerdo en ello? Entonces, en ese sentido, ya la deuda está comprometiendo mis operaciones. Eso es mala deuda. Entonces, para endeudarme, tengo que ver mi capacidad de pago que se ve a través de los flujos de caja. Yo debo, hay responsabilidad de parte, ¿no? Nosotros como empresa debemos endeudarnos hasta el punto que pueda pagar, ojo, y no tiene que ser tas. Es decir, si la empresa genera un flujo operativo de 2, mi deuda no va a ser 2. Definitivamente, eso es asumir mucho riesgo. Entonces, cuando me endeudo, la empresa que se va a endeudar debe hacer un análisis de sensibilidad. O sea, lo que vamos a hacer nosotros en esta materia. Es decir, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si mis ventas caen un 30%? ¿Aún podría pagar la cuota? Si la respuesta es afirmativa, el crédito pasó el filtro de análisis de riesgo por parte de la empresa. Es decir, la empresa hizo un análisis de riesgo y determinó en el peor escenario que sí podía pagar el crédito. Entonces, buen crédito. Sin embargo, ahora vamos por el lado del banco. Cuando yo sobreendeudo al cliente con el afán de cumplir mi meta, entonces lo que me estoy ganando es un moroso a largo plazo. Porque le estoy dando hasta el monto máximo que él puede pagar. Y ante cualquier turbulencia del mercado, obviamente él no va a poder llegar a cubrir con su cuota, ¿no? Hay responsabilidad de ambos actores, desde la empresa y desde el analista que levanta el crédito. Entonces, básicamente estamos hablando del modelo de negocio de una empresa. ¿Entendido el modelo de negocio de una empresa, señores? Genial. Ahora vamos a ver el modelo de negocio de un banco, que esto es crucial para entender la materia. Y vamos a ver el balance de un banco. Y esto lo voy a trasladar un poquito aquí. Acá. Ok, genial. Y nuevamente, no debería ser diferente. Y voy a hacer un balance resumido de un banco. Un banco tiene una pequeña franjita, y a esa franjita el banco le llama disponible. ¿Sí? Disponible. Que en términos simples es el dinero que está en bóvedas, ¿no? Para hacer frente a cualquier contingencia. Resumámoslo ahí, en ese resumen bien pequeño. El principal activo de una entidad financiera, como ustedes lo han visto con mis anteriores colegas, es la cartera. ¿Correcto, señores? Es el principal activo, por lo tanto, debería concentrar la mayor proporción dentro de sus inversiones.
Y los activos no corrientes representan una pequeña proporción. Entonces, ¿de dónde viene la rentabilidad de una entidad financiera? No viene del disponible, ni viene del activo corriente, viene de la cartera. Es decir, la cartera es la fuente generadora de rentabilidad de una entidad financiera. Y la rentabilidad viene dada fundamentalmente por el volumen de la cartera, ¿sí? Y la composición de la misma. Pero aterrizando, esto es una inversión, como lo habíamos conceptualizado anteriormente. Es una inversión y esta inversión, la rentabilidad viene dada por la tasa activa, ¿no, señores? ¿Es correcto? La tasa, bueno, hay niveles y niveles, ¿no? Podemos hablar de la tasa activa, podemos hablar de tasas nominales, tasas efectivas, podemos hablar de TIR, ¿no? Pero aquí quiero que entendamos en pequeño como la tasa que van como oferta a la hora de dar un crédito, a ese nivel. Estamos, ya que después nosotros hagamos cálculos y obviamente que el banco nos cobra las comisiones, nos cobra el seguro, y si le metemos todas esas cosas, llegamos a una tasa efectiva que es mayor a la tasa activa que es la de tabla, ¿no es cierto? Genial. Entonces, así como una empresa, el activo genera rentabilidad, pues esta rentabilidad viene dada fundamentalmente por la tasa activa, ¿ya? Por la tasa activa. O sea, ese es el negocio de un banco, de un banco. Ese es el negocio de un banco. Y acá me detengo porque esto nos va a servir para materia de análisis más adelante. Toda entidad financiera tiene productos financieros y tiene servicios financieros. Productos y servicios. De los productos financieros, hablando de los activos, el principal producto financiero son los créditos. De los créditos, de los productos financieros cobramos una tasa. Pero sin embargo, las entidades financieras también ofrecen servicios. De los servicios que ofrecen las entidades financieras comisionan, como ser el pago de agua, el pago de luz, cualquier servicio que usted vaya a hacer en una entidad financiera, la entidad financiera está comisionando. Entonces, dentro de la estructura de ingreso de una entidad financiera, existen entidades, por ejemplo, las entidades de microcrédito, especializadas en microcrédito, cito a Bancosol, casi un 95% de sus ingresos es por crédito. ¿Se entiende? Sus ingresos vienen de los productos financieros. Otro banco, cito al Visa, ya en el Visa, los servicios financieros ya tienen una importancia relativa. Estamos hablando de, si mal no recuerdo, representan un 20%, 22%, lo vamos a ver más adelante con cálculos, pero ya los servicios están cogiendo una importancia en cuanto a la estructura de ingreso de un banco grande como lo que es el Visa. Fíjese que dentro de la estructura de ingreso ya el 100% ya no se encuentra concentrado en la cartera, sino que algunas entidades están aportando a servicios y luego cuando hagamos un análisis vamos a ver el porqué de esa figura. Acá solamente hago esa diferencia entre productos y servicios. Bueno, eso por el lado de la inversión. Por el otro lado, por el lado del financiamiento, la principal fuente de financiamiento de una entidad financiera
de una entidad financiera, pues debería ser las obligaciones con el público. Las obligaciones con el público. Entonces, las obligaciones con el público es la fuente de financiamiento más barata que tiene una entidad financiera. ¿Sí? Estamos hablando que las obligaciones con el público, en términos de tasa, estamos hablando de alrededor del 2%. Es el costo de financiarse con obligaciones con el público. O sea, es la fuente de financiamiento más barata para una empresa, o sea, para un banco. O sea, toda entidad financiera busca que esta fuente de financiamiento pues crezca a través del tiempo. ¿Estamos con la lógica hasta aquí? Genial. Pero las obligaciones con el público fundamentalmente se dan a través de los ahorros del público. Y para que un habitante ahorre, primero tiene que estar cubiertas sus necesidades básicas de consumo. Es decir, primero consumimos y el excedente lo ahorramos. Entonces, es lógico pensar que en cualquier economía, en época de bonanza, las obligaciones con el público crecen porque el ciudadano tiene estabilidad laboral, tiene una buena fuente laboral, gana un buen salario, en consecuencia tiene excedente, ese excedente lo ahorra. Y el banco, feliz. Feliz porque es la fuente de financiamiento barata. Porque el negocio del banco es captar, colocar, captar, colocar. Ahora, pero no es la única fuente de financiamiento. Acá voy a clasificar otra fuente de financiamiento. Otros, ¿ya? Voy a colocar aquí otros. Porque una entidad financiera se puede financiar de otros bancos, se puede financiar también del Banco Central, o puede emitir instrumentos financieros de renta fija, como ser los bonos, ¿no? Generalmente los bonos subordinados. Y finalmente está el fondeo que le llaman fondeo interno. El fondeo interno, es decir, cuando se le pide al accionista que ponga dinero de su bolsillo. Entonces, en términos de costo, las obligaciones con el público es la fuente más barata, le sigue otros, y finalmente la fuente más barata, perdón, la fuente más cara, es el accionista, como ya lo explicamos anteriormente. Entonces, todo esto le genera al banco un costo, que ese costo yo lo voy a resumir en la tasa pasiva. Así en pequeño. Entonces, el negocio de un banco va a ser el diferencial entre la tasa activa y la tasa pasiva, que lo podemos bautizar con el nombre de margen financiero. ¿Estamos hasta ahí, señores? ¿Se entiende? Así es. Así es. En términos simples y básicos, que más adelante vamos a hacer una operación matemática que es un poquito más elaborada, pero hasta aquí el modelo de un banco. Entonces, ¿cuál es? O sea, en resumen, un banco debe buscar otorgar créditos rentables en los cuales cobre una elevada tasa. Un banco busca incrementar su cartera de crédito, ese es el negocio, o sea, buscar incrementar la cartera porque de la cartera viene la rentabilidad. Y por el lado derecho, toda entidad financiera va a buscar fuente de financiamiento barata, ¿ya? Fuente de financiamiento barata. Ahora, bueno, antes, antes, antes las metas
o antes se medía, antes de la pandemia les hablo, antes de la pandemia se medía la productividad de una agencia con 3 variables, ¿no? Como ustedes, me imagino que le han comentado esto, ¿no? Variable número 1, volumen de crédito, es decir, varias operaciones crediticias, ¿no? La variable 2, monto. O sea, puedes generar 5 operaciones, pero de bajo monto. O sea, te piden volumen de operaciones y también monto de las operaciones. Toda variable. Y existe una tercera, que es la mora. Es decir, das crédito, pero tienes que ser buenos créditos. Tu mora tiene que ser baja. Con estas 3 variables, generalmente se medía la eficiencia de una agencia. Después de la pandemia, hubo un problema. El problema del fondeo. Es decir, conseguir fondos. Es en ese sentido que ya, por ejemplo, en el periodo de pandemia, donde no hubo nada, no hubo colocación de crédito, se paralizó esto. Entonces, se tradujo, seguramente, si alguno trabaja en una entidad financiera, que después lo voy a saber, me va a dar la razón, que ya la meta está también en, no tanto en colocar, sino en captar. ¿Sí? Entonces, están aperturando caja de ahorro que da miedo como otra meta de una agencia, ¿no? Porque el problema es que las captaciones se desaceleraron. Entonces, para que el negocio funcione, requiero plata barata. Y la plata barata viene del público. Cuando no alcanza el fondeo del público, tengo que acudir a otra fuente que puede ser emitir bonos, pero ya es una fuente con un mayor costo financiero. Y la última, pedirle al dueño que haga aporte de capital para que el negocio se mueva. Entonces, algo aquí que quiero citar antes de entrar a ver la parte de los casos, es que el disponible que tienen los bancos, en finanzas, seguramente ustedes recordarán que hay 2 variables, o sea, riesgo versus rendimiento. Riesgo versus rendimiento. Aterrizándolo en un balance, voy a citar 2 indicadores que ustedes, al ser en su mayoría de ciencias empresariales, y a los que no son, igual les voy a explicar. Hay 2 métricas. La primera se llama la liquidez corriente, la liquidez que tiene una empresa, en este caso una entidad financiera, pero no voy a hablar solamente de liquidez, luego vamos a ver cómo se mide. Solamente quiero que se entienda el concepto, no quiero entrar a la fórmula, quiero que se entienda el concepto de liquidez en el entendido que, en general, es la capacidad que tiene una empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo. En ese sentido, en una empresa comercial, el activo corriente tiene que ser mayor al pasivo corriente. Ahora, en un banco, pregunto a todos ustedes, ¿será que una entidad financiera cuenta con el efectivo suficiente para que todas las personas que tienen, por ejemplo, solamente hablando de un producto pasivo, una caja de ahorro, que vengan todos los que tienen caja de ahorro a retirar su dinero? ¿Será que el banco cuenta con la liquidez suficiente para hacer frente a esa corrida? Y eso obedece una lógica, porque ese dinero, pues, el banco no lo tiene disponible, lo tiene colocado en la cartera. O sea, ese dinero que recibe del público se va a disponible y de disponible lo mandamos a la cartera. Ese dinero está trabajando como una maquinita. Entonces, pero sin embargo, el banco debe tener un disponible para hacer frente a retiros periódicos que hagan los clientes del banco. ¿Estamos de acuerdo? Pero no podría soportar
que venga todos a la vez. En consecuencia, una entidad financiera debe contar con un nivel de disponible, pero no podría soportar una salida, una corrida financiera. ¿Estamos con la lógica hasta ahí? Bien. Ahora, entonces, si el disponible baja, quiero que todos me entiendan con el ejemplo, porque acá ya estamos entrando en el modelo de negocio para que se entienda lo que vamos a hacer y de qué estamos hablando. Quiero que se entienda. Si el disponible de una entidad financiera aumenta, ¿qué pasa con mi liquidez? Mejora. ¿Estamos de acuerdo en ello? Genial. ¿Todos estamos ok hasta ahí? Genial. Ahora, pero ahora síganme con la analogía. Si tengo mucho disponible, el riesgo de liquidez baja. ¿Estamos de acuerdo? Si mi disponible crece, tengo más liquidez para afrontar mis obligaciones de corto plazo, mi liquidez aumenta, por lo tanto, el riesgo de liquidez baja. ¿Correcto? Con la analogía. Cuando, okay, cuando me refiero a que el riesgo de liquidez baja, es porque tengo un mayor disponible para afrontar mis pasivos de corto plazo. El riesgo de liquidez baja. Mi riesgo. Estoy menos expuesto al riesgo de liquidez, ¿no? Ahora bien, sigamos con la analogía. Pero tener mucho disponible, pregunto yo, ¿estaré sacrificando rentabilidad? Por favor. Es. Es. Y a diferencia, y aquí quiero entrar bien, para entender el modelo de negocio. En una empresa comercial, vamos a citar el ejemplo de la neutralidad inmediata, la NUR. La NUR tiene dinero en efectivo ahorita en caja, digamos. ¿Sí? Ese dinero, desde el punto de vista financiero, tiene un costo de oportunidad implícito. O sea, es un costo de oportunidad implícito, porque ese dinero, al tenerlo inmovilizado, estoy dejando de ganar si lo invirtiera. ¿Estamos con la lógica? Ahora, en el tema de los bancos, ya deja de ser implícito, es explícito. Porque por ese dinero que tenemos, estamos pagando la tasa pasiva. O sea, mucha liquidez ya no me implica un costo implícito, sino ya es explícito, pero que lo estoy pagando a través de la tasa pasiva. ¿Se entiende hasta ahí la lógica? Genial. Entonces, los bancos siempre están peleando entre liquidez versus rentabilidad. Liquidez versus rentabilidad. Liquidez versus rentabilidad. Y generalmente, pues, tengo que hacer feliz al dueño, ¿no? Al dueño le interesa la rentabilidad. Pero también, y acá surge algo interesante que, que se los quiero compartir. Entonces, podemos concluir que la rentabilidad y el riesgo, la rentabilidad y el riesgo vienen de la mano. Es decir, si una empresa, si una entidad financiera se olvida del riesgo,
y se enfoca en la rentabilidad, hagamos la analogía. Si una entidad financiera, y olvidémonos por un momento la regulación. Si una entidad financiera se olvida del riesgo y solamente persigue rentabilidad, entonces va a buscar operar a niveles mínimos de liquidez. ¿Estamos de acuerdo con ese razonamiento? Genial. Entonces, en ese sentido, el banco siempre tiene que buscar ese equilibrio. Entonces, la pregunta es, ¿qué buscamos? ¿Rentabilidad o liquidez? En realidad, debo trazarme una rentabilidad meta, pero con un nivel de liquidez adecuado en riesgo. Entonces, debo tener una liquidez que sea sensible a fluctuaciones, ¿sí? Y más adelante, si bien en las métricas que reporta la ASFI a través de los indicadores que vamos a ver, no he visto que se aplique aún, ¿sí?, la métrica que propone, por ejemplo, Basilea 3, que nos propone un ratio, ¿no? Un ratio de liquidez, que es el que nosotros vamos a ver en la modelación. Pero me estoy adelantando. Hasta aquí, señores. ¿Se entendió el modelo de negocio de un banco? Genial. Entonces, entendiendo el modelo de negocio del banco, ahora vamos a hacer algunas operaciones sencillas, y ya al término de la sesión voy a explicar en resumen cómo se encuentran los bancos múltiples, y en conjunto vamos a hacer un análisis para ir de lo general a lo particular. Porque si usted quiere ver cómo le va a un país, vea cómo le va a los bancos. Porque los bancos es el reflejo de lo que pasa en la economía. Y se van a dar cuenta que cada número que analicemos obedece a este modelo financiero que le acabo de explicar. Y si usted me entendió con la lógica del modelo de negocio de un banco, con seguridad va a coger total sentido los ratios financieros que voy a pasar a explicarles en instante nada más. Genial. Entonces, voy a explicar en qué consiste este problema. Fíjense que se nos ofrece dos alternativas de financiamiento. Tenemos la alternativa A, en la cual me ofrece la estructura de financiamiento y el costo de cada fuente de financiamiento. Tengo la estructura y tengo el costo. De la alternativa B, el costo, note usted que no cambia, pero sí cambia la estructura de financiamiento. Genial. Ahora, el archivo de Excel no lo tienen, porque si no tienen acceso a la plataforma, no tienen acceso al archivo de Excel. ¿Eso es correcto? Genial, genial. Gracias, licenciada Lourdes. Genial. Es la mejor jefa. Excelente. Entonces, estos datos ya lo tenemos en el Excel. Entonces, lo que vamos a responder, repito, no vamos con calma, vamos caminando. Vamos a responder a los incisos que nos plantea este pequeño problemita. Fíjese que en el inciso A me pide calcule un promedio simple. Un promedio simple. Y vamos a ver qué hallazgo tenemos. Ya en el inciso B me plantea un promedio ponderado, que son las dos métricas de rendimiento. Si quieren aterrizar el concepto estadístico al mundo financiero, en los promedios nosotros lo usamos como métricas de rendimiento o métricas de costo. ¿Ya? Para ambas cosas nos sirven, para el rendimiento y para el costo, y ahorita lo vamos a ver con ejemplos. ¿Ya? Entonces, esta información la tenemos nosotros
en este archivo de Excel. Quiero que se vayan a la pestaña 2. Ya para ahorrarnos el trabajo, ya tenemos los datos pasados al archivo de Excel para no perder tiempo en cuanto a la escritura. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a proceder a responder a cada pregunta. ¿Sí? Primero vamos a responder el costo promedio simple, lo que les expliqué en la lámina, lo vamos a copiar y lo vamos a pasar a nuestro archivo de Excel. El ejemplo 1 lo vamos a hacer más adelante, es un problema de acciones, pero tiene mucha data. Quiero primero comenzar, quiero que se enamoren de lo que les voy a enseñar, y ya después vamos a hacer muchos cálculos, ¿ya? A ver, calculemos el promedio. Simple. Y vamos a usar nosotros métricas estadísticas, detalle, valor, unidad, y vamos a calcular el costo promedio de cada fuente de financiamiento, como acá me lo pide. El costo promedio. Y el costo promedio de la alternativa A y el costo promedio de la alternativa B. Y ambos se expresan en porcentajes. Entonces, en Excel, tendríamos que sumar y dividir entre 3, ¿no, señores? Para sacar el costo. ¿Es correcto eso? Pero el Excel, sí, para sacar el promedio simple, ¿no? Ahora, pero sin embargo, nosotros vamos a usar herramientas. El Excel tiene pues la función promedio. Usted le escribe el Excel promedio y me pide el promedio de qué. Y vamos a sacar el promedio del costo de cada fuente de financiamiento de la alternativa A. Y hacemos lo propio con la alternativa B. Igual saco promedio de la alternativa B. Y bajo la lógica del promedio, primero les pregunto, ¿no tenemos problema con el cálculo? ¿Todo lo tenemos? Genial. ¿Cuáles son los hallazgos si sacamos un promedio simple? ¿Qué podríamos concluir? Totalmente, ¿no? Totalmente. Porque estamos usando la lógica del promedio y estamos asumiendo que cada fuente de financiamiento tiene la misma importancia. ¿Es correcto? Genial. Ahora, obviamente, creo que todos los que estamos acá en la sala podemos darnos cuenta de que esto pues no es cierto. Este número no me ayudaría en mucho. Entonces, ahí viene el promedio ponderado. El promedio ponderado y se va a dar cuenta que el promedio ponderado es usado y abusado que da miedo en el campo financiero. Así que vamos a sacar un promedio ponderado de cada alternativa de financiamiento. Entonces, vamos a hacer primero para la alternativa A, ¿sí? Lo voy a seleccionar y lo voy a pegar y le voy a poner nombres para que nos vamos acostumbrando con la nomenclatura financiera. A esto nosotros en finanzas le llamamos estructura de capital. Estructura de capital. Y la estructura de capital la denominamos con el símbolo W sub I. ¿Sí? Que significa peso. Peso. Peso o importancia. Y acá tenemos el costo de cada
fuente de financiamiento. En el ámbito financiero le llamamos nosotros caso I. Caso I se representa el costo de cada fuente de financiamiento. Y lo que vamos a hacer aquí es ponderar, es decir, multiplicar el peso de cada fuente de financiamiento multiplicado por el costo asociado de cada fuente de financiamiento. Es decir, hacer un producto. Que sería simplemente con la función igual, multiplicar el peso, lo que hicimos hace instante nada más, por el costo de cada fuente de financiamiento. ¿Sí? Y lo propio para cada... Y al final sacamos el costo promedio ponderado de capital para ir de la mano de la teoría financiera. Hasta aquí, ¿algún problema con el tema de los cálculos o la lógica, señores? Claro que sí. Primero tenemos la estructura la lógica siempre es importante, la estructura de capital, es decir, la composición de mi financiamiento. Todos los problemas que estamos haciendo tienen un fin, es entender el modelo de negocio de un banco. Y cada fuente de financiamiento tiene un costo asociado. Eso es lo que tenemos, ¿no? De los bancos, este es el costo asociado. Tenemos el costo asociado del financiamiento a través de bonos y el costo asociado a través de financiamiento a través de acciones. Cada fuente de financiamiento tiene un costo asociado. Y lo que hacemos aquí es ponderar, es decir, multiplicar el peso de cada fuente de financiamiento por el costo asociado. Multiplicar el peso de cada fuente de financiamiento por el costo asociado. Multiplicar el peso de cada fuente de financiamiento por el costo asociado. Y luego efectuar una suma. ¿Sí? ¿Se entiende la mecánica ahora? ¿Quedó más claro? Genial, genial. Todos los demás, señores, ¿me están siguiendo o ya los aburrí, que están durmiendo? Genial, genial, genial. Ay, porque les cuento que en la modalidad virtual, los profesores, y si alguno de acá, me imagino que tengo colegas, es un reto tenerlo a los jóvenes atentos, ¿no? Nosotros mismos, o sea, un reto, un reto. Tenemos que hasta hacer chiste en clase, ¿no? Ya, bien. Entonces, tenemos que hacer lo mismo para la otra fuente de financiamiento, la fuente de financiamiento B, la estructura. ¿Y qué es lo que vamos a cambiar? Los costos, fíjense que se mantienen, ¿no, señores? Los costos de cada fuente de financiamiento son idénticos, ¿no? Tanto para la alternativa A como para la alternativa B. Lo que varía es la estructura, o sea, la composición del financiamiento es lo que varía. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es copiar la estructura de financiamiento de la alternativa B y la pegamos, señores. Entonces, como el Excel es maravilloso, obviamente lo que pasó es que los cálculos se hicieron, la misma lógica de cálculos, y luego tenemos la sumatoria. Y es aquí ya donde es nuestra pega es desarrollar la capacidad de análisis y viendo dos métricas de rendimiento y costo, como es el promedio simple y el promedio ponderado, que son los que más se usa en términos de promedio. En ese sentido, ¿qué información adicional ahora tengo? ¿Qué podría concluir?
señores. No, está totalmente correcto. Si hablamos de costo, en finanzas siempre buscamos, es algo espectacular, siempre nosotros buscamos, se maximiza, cuando hagamos un modelo, se maximiza lo bueno y se minimiza lo malo. Los rendimientos son buenos, se maximizan, los costos son malos, se minimizan. En ese sentido, nosotros siempre buscamos el costo menor. El costo menor. Bajo esa lógica, la alternativa A es la alternativa que me genera un menor costo de financiamiento. Pero nada es gratis, ¿no? Nada es gratis. Si bien es más barata, ¿por qué? ¿Por qué? Porque estoy asumiendo mayor financiamiento externo. Si ustedes suman, se van a dar cuenta de manera clara y contundente que el financiamiento aquí supera el 50%. O sea, estamos hablando de que la alternativa A es una alternativa altamente apalancada con recursos externos. Cuando nosotros nos apalancamos mucho, ¿sí? Cuando nosotros nos apalancamos mucho, o sea, cuando usted tiene altos pasivos, ¿sí? Desde el punto de vista del costo, abaratamos el costo de la fuente de financiamiento, pero nada es gratis en finanzas, todo tiene su otra, una moneda, ¿no? Tiene su otra cara. La otra cara es que estamos expuestos a un mayor riesgo financiero, ¿sí? En la medida de que la estructura de financiamiento sea más elevada, reducimos el costo de capital, pero estamos asumiendo un mayor riesgo financiero. ¿Se entiende la lógica, señores? Correcto, ya fíjense que ya estamos hablando de conceptos que lo vamos a definir más adelante porque, vuelvo y repito, estas son métricas de rendimiento, ¿no? O costo. La siguiente clase ya vamos a ver métricas de riesgo, indicadores estadísticos de riesgo. Pero, dada la pregunta, acá respondo de manera conceptual y luego lo voy a cuantificar, ¿ya? Riesgo financiero, bajo este enfoque, escuchen bien lo que voy a decir, es la probabilidad de que yo no pueda cubrir mis obligaciones con mis pasivos. Entonces, si usted, a ver, entendámoslo a nivel persona. Si a nivel persona aumentamos nuestro endeudamiento, ¿sí? Estamos expuestos a un mayor riesgo financiero. ¿Por qué? Porque ante cualquier turbulencia del mercado, en el caso de ser, bueno, en ambos casos, en caso de ser emprendedores o en caso de ser asalariados, en ambos casos, en el caso de ser asalariado podía perder mi fuente laboral, en el caso de ser emprendedor mis ingresos se ven afectados. Pero mientras usted esté más apalancado, está más expuesto al riesgo financiero, es decir, la probabilidad de que usted no pueda cubrir con sus obligaciones ante un escenario adverso de la economía. ¿Quedó claro el concepto de riesgo financiero? Genial, genial. Es apasionante, ¿no? Todo este temita, ¿no? Genial. ¿Quedó claro entonces el problema número uno, señores?
No, claro que sí, hay total pertinencia, ¿no? Y de hecho, ¿no? De hecho, creo que de eso nos olvidamos cuando somos o cuando estamos en la universidad. Nos olvidamos lo más importante, pues lo más importante es concluir, ¿no es cierto? Bien, aquí como conclusión, se evidencia que la fuente de financiamiento más barata es la alternativa A, ¿correcto? ¿Qué recomendarían? ¿Sí? Bueno, recomendaría la estructura más barata, ¿correcto? Conclusión, la fuente de financiamiento más barata, ¿cuál es? La A. Entonces, ¿qué te recomienda? Si ya dijo que la fuente de financiamiento más barata es la A, podría recomendar la A. Pero lo espectacular en finanzas es que no hay absoluto. Alguien podría concluir, efectivamente, la fuente de financiamiento más barata es la alternativa A, pero sin embargo, dado el contexto, estamos expuestos a un elevado riesgo financiero. Entonces, yo como agente decisor, yo optaría por la B, que me involucra menor riesgo financiero, pese a asumir mayor costo. Entonces, no hay una respuesta absoluta. Va a depender del agente decisor. Si nos vamos por el costo o hacemos un análisis de riesgo, ahí mucho también involucra el contexto en el cual esté tomando la decisión. Le dieron ejemplo, ¿no? Cómo el contexto cambia. A ver, vamos a hablar del campo empresarial. Primero, cómo el contexto puede llevarme a cambiar de decisión. Cuando la economía está estable, cuando la economía está estable, las empresas optan por extinguir sus obligaciones lo más rápido posible, bajo la lógica que mientras más rápido la extingan, ¿sí? Va a incurrir en menor costo financiero. ¿Estamos de acuerdo con ese razonamiento básico, señores? Genial, genial. Perfecto. En ese sentido, las empresas buscan amortizar o liquidar la deuda lo más rápido posible. Este ejemplo, este concepto, lo estoy diciendo en pequeño, se torna más complejo si le meto otras variables, pero para que se entienda el concepto de cómo los entornos pueden cambiar mi pensamiento. Entonces buscamos costo. O sea, ahí prima el costo y nosotros buscamos fuentes de financiamiento más barata, buscamos negociar tasas, plazos, pero nos enfocamos en el costo. El costo. No tanto en el flujo, porque la economía está bien y yo tengo flujo como empresa. Ahora, sin embargo, ahorita en la etapa después de la pandemia, las empresas ya no buscan esa analogía. Las empresas están buscando flujos. Flujos, es decir, que su cuota sea pequeña y eso implica extender más los plazos vía un refinanciamiento, ¿sí? O una reprogramación, refinanciamiento o reprogramación. Estamos extendiendo los plazos, asumiendo que esa decisión involucra más costo, pero ahorita el problema no es el costo, ahorita el problema es vivir, el problema es respirar, el problema es flujo. Me dejé entender con cómo el contexto puede cambiar mi forma de razonar, señores. Genial. Entonces concluimos que no hay respuesta absoluta, o sea, tenemos que sustentar sobre todo una postura, ¿no? Porque no hay finanzas, todo depende como del campo empresarial, o sea, no es tan matemático, ¿no? Aunque acá tengo personas, me imagino que del área de tecnología, como bien tengo un estudiante, no es como cálculo, ¿no? ¿Sí?
El cálculo es exacto, el cálculo es preciso. El límite tiene que salir 2, la derivada tiene que salir 2, la integral ya sea definida o indefinida. Tenemos que llegar todos por diferentes caminos, pero al mismo resultado. En el campo, y acá hago esta precisión porque luego lo vamos a ocupar este concepto más adelante. Las matemáticas, todas las que le voy a enseñar, ¿no? Está al servicio del campo empresarial y no al revés. Es decir, que cuando hagamos quizás modelos econométricos, de acuerdo a la matemática no va a decir esta variable es importante o esta variable no es importante. Eso no va a decir la matemática. Pero nosotros ahí vamos a ocupar nuestra lógica y experiencia. Sí, el modelo me dice que no, pero de acuerdo a la experiencia sí, por lo tanto va a esa variable. Entonces, en el campo empresarial, vuelvo repito, las matemáticas está al servicio de las finanzas y no al revés. Entonces, más adelante va a primar en unos casos nuestro criterio y no todo va a ser tan matemático, ¿correcto? Vamos a tener que usar algún criterio más adelante. Genial, genial. Hágala. Genial, genial. No, no hay respuestas únicas, o sea que tengo tres alternativas, dos alternativas, nosotros podríamos plantear una tercera que podría ser parte de una recomendación, ¿no? Podríamos ver el contexto y quizás nosotros proponer una estructura con otra composición, otra estructura, ¿correcto? Entonces, en la práctica ya básicamente, eh, acá explico porque lo que voy a explicar se ocupa de los modelos que vamos a hacer. Más adelante, te voy a tomar unos 2 minutos. Vamos por parte, a ver. Cuando nosotros nos financiamos como financiamiento, y estamos hablando de financiamiento externo, puedo acudir al financiamiento, a la forma tradicional, que es a través de bancos. ¿Sí? El financiamiento tradicional. O puedo acudir al mercado de valores emitiendo bonos. ¿Sí? Eh, para los que no son del área, en términos simples, bono es un documento, ¿no? Que a través de un proceso, yo ese documento se lo doy a un inversionista y el inversionista me da su dinero. ¿Sí? Ahora, yo tengo que decidir qué hago. Si voy al mercado de valores, si voy al mercado de capitales a través del mercado de valores o voy a la banca tradicional, ¿no? Tengo esos dos caminos. En ese entendido, eh, hablemos en términos de costo. Quiero que todos piensen en costo mediante la tasa. Cuando usted va a la banca, el banco actúa como un intermediario. ¿Estamos de acuerdo con esa analogía? Bien, el banco es un intermediario.
Y ahora quiero que todos pensemos, desde el punto de vista del costo, ¿qué ocasiona a los intermediarios en el costo? ¿Hace que el costo suba o el costo baje? Totalmente. Hay perfecta analogía. Ahora lo que hace el mercado de capitales es eliminar al intermediario y conecta de forma directa a la gente que requiere el dinero con el que tiene el excedente. Entonces, desde el punto de vista del costo, eliminamos al intermediario, el costo baja. ¿Estamos hasta ahí con la lógica? Entonces, bajo la lógica de costo, es más barato acudir al mercado de capitales a través de la Bolsa Boliviana de Valores en términos de tasa. Ejemplo, emitir un bono, los bonos que se han emitido recientemente están a tasa de 4,5%, 5%, hasta un 6%. Pero el financiamiento tradicional está en 10,5, 15%. En el tema del costo es más barato a través de la bolsa de valores. Pero siempre hay peros. Para emitir bonos hay un proceso y ese proceso tiene un costo. Entonces, si nosotros buscamos financiamiento, si nuestro financiamiento es poco, es decir, 100,000, 200,000, 300,000 dólares, no conviene financiarse a través de la Bolsa Boliviana de Valores, porque el proceso de emisión nomás va a ser 60,000 dólares. Entonces, no conviene. Pero si usted se va a financiar montos mayores, estamos hablando de 30 millones, 50 millones de dólares, entonces ahí sí justifica acudir al mercado de valores para financiarse y no a la banca tradicional. Entonces, tengo esas dos alternativas de financiamiento. Entonces, fíjense que cuando acá lo plantea el problema, me formula dos alternativas de financiamiento y el problema eh, también si podríamos plantear una tercera alternativa, que sea una alternativa C, por ejemplo, y decir, ok, como una recomendación, ¿no? Una alternativa C, en la cual usted diga, ok, pero aún este costo lo podríamos minimizar emitiendo quizás, a ver, 20, 45, ¿correcto? Es decir, acudir al mercado de valores y emitir bonos que tienen un menor costo, tiene un menor costo y además aliviana mis flujos. Es decir, cuando usted va al mercado de valores, el costo es menor y escuche bien lo que estoy diciendo, aliviana sus flujos. Cuando digo ¿qué se refiere a aliviar mis flujos como empresa? Estoy diciendo que cuando usted paga al banco, usted paga de manera periódica, pero usted paga capital más intereses. En el sistema, a través de bonos, usted puede optar en solamente pagar intereses y al término devolver todo. Entonces, aliviana mis flujos. Aliviana mis flujos. Entonces, hay casos, le cito uno solamente. Nosotros tenemos acá en Santa Cruz la que se llama la siderúrgica, ¿no es cierto?, de las lomas. En un principio, el crédito que ellos optaron fue un crédito sindicado, o sea, un crédito dado por varias entidades financieras. No recuerdo el monto, entre 50 y 60 millones de dólares. Obviamente negociaron un periodo de gracia durante todo el periodo de construcción de la planta, pero sin embargo, los plazos no se cumplieron. Hubo un desfase y ya te tocaba pagar capital. ¿Me dejo entender? Ya se complicaba la figura. Entonces, ¿cuál fue la alternativa? Bueno, pensaron mucho, pensaron en emitir capital, acciones, pero optaron por bonos. Optaron por bonos. No sé, les mentiría si optaron, si se emitió, creo que sí emitieron, la Loma emitió bonos, y con eso, y con los recursos captados de los bonos,
se pagó al banco y Las Lomas en ese sentido ya tiene respiro en los flujos, porque solamente paga intereses. Obviamente que tiene que hacer la previsión para cuando toque pagar todo el capital, ¿no es cierto? O en todo caso, lo que hacen todas las empresas, nunca pagan la deuda, ¿no? Cuando está a punto de vencer, hacen una nueva emisión. Me extendí en su respuesta, pero respondí a su inquietud. Totalmente claro. O sea, el hecho de que a través de una modelación nosotros determinemos la variable significativa no quiere decir que sea esa la decisión, involucra otros factores que son los factores del agente decisor. Es totalmente correcto, ¿no? Genial, perfecto. Qué hermosa es este módulo, ¿no? ¿Están despiertos, señores? ¿Los tengo conmigo? ¿Hacemos este modelo o quieren que lo continuemos la siguiente sesión? ¿Cómo andamos? Lo digo por el tiempo para no quedar a medias, ¿no? En, sí, es que no quiero dejar el problema a media. Y entonces la siguiente clase terminaremos este modelito y, y voy a hacer una explicación de estos indicadores financieros para que tengan ustedes el insumo para responder a nuestra primera actividad, puesto que si no entendemos los indicadores, pues la matemática no tendría un aporte marginal, ¿no es cierto? Genial. Entonces, ¿qué aprendimos algo? La sesión de hoy día fue aburrida, ¿estamos bien, señores? Esa es la intención y quedo yo tranquilo con eso y vamos a ir de menos a más, tengan paciencia, vamos a ir y ya vamos a ver más números más interesantes, estamos todavía caminando, ya vamos a trotar y luego vamos a correr. Muchas gracias a todos por estar en la sesión, gracias por la buena voluntad, vamos a hacer un excelente equipo de trabajo, les deseo un feliz descanso y nos vemos el viernes, un abrazo, se cuidan. Descansen.